El polvo del camino se levantaba como un fantasma perezoso, aferrándose al coche con una familiaridad que a Elena le oprimía el pecho. Cada kilómetro recorrido en esa carretera de grava era un eco de su vida con Ricardo. 50 años juntos, 50 años de ver ese mismo paisaje cambiar con las estaciones, de ver cómo los mezquites se hacían viejos junto a ellos. Ahora, sin él, el sol de la tarde parecía más pálido, los colores del semidesierto, más tristes. Aferró las manos al volante del viejo pero impecable Gran Marquis que Ricardo tanto había amado. El cuero gastado bajo sus dedos se sentía como una última caricia. Iba a venderlo todo: la esperanza, el rancho que había sido el corazón de su esposo, la obra de su vida. Estaba a punto de convertirse en un número en una cuenta bancaria. Sus hijos, Javier y Luisa, la habían convencido. «Es por tu bien, mamá», le habían dicho en la cena del domingo, en la casa de Javier en Las Lomas, un lugar tan moderno y minimalista que a Elena le parecía que le faltaba el aire. «Ya no estás para lidiar con el ganado, con los trabajadores, con las sequías. Vente, mamá, vente a vivir cerca de nosotros. Te compramos un departamento de lujo, con todas las comodidades, para que descanses». Descansar. La palabra le sonaba a rendición. ¿Descansar de qué? ¿De los recuerdos? ¿Del olor a tierra mojada después de la primera lluvia de junio? ¿Del sonido de los caballos al amanecer? Javier, con su traje a la medida y su reloj que costaba más que una buena cabeza de ganado, no lo entendía. Él veía el rancho como un activo, un pedazo de tierra que podía convertirse en un desarrollo campestre de lujo. Luisa, por su parte, siempre había sido más soñadora, pero seguía a su hermano mayor como si él tuviera un mapa secreto del éxito. Ella, con su bolso Louis Vuitton colgado del hombro, un regalo de su esposo, un hombre de negocios que siempre parecía apurado, le había susurrado: «Piénsalo, mami. Podrías viajar, ir a Europa, comprarte esas cosas que siempre quisiste». Elena nunca había querido esas cosas. Lo que ella había querido siempre estaba allí, en esas hectáreas de tierra que Ricardo había comprado con el sudor de su frente, empezando con nada más que un préstamo y una fe inquebrantable. «La tierra no se vende, Elena», le había dicho Ricardo 1000 veces, sentados en el porche, viendo el atardecer pintar el cielo de naranjas y violetas. «La tierra es herencia, es raíz, es lo único que nos sobrevive». Pero la voz de Ricardo se había apagado hacía 6 meses en una cama de hospital, y las voces de sus hijos eran ahora las que llenaban el silencio. Eran insistentes, lógicas, amorosas a su manera, y Elena, a sus 68 años, se sentía cansada. Cansada de la soledad, cansada de discutir, cansada de ser la guardiana de un legado que a sus herederos les parecía un estorbo. Así que había cedido. Esa misma tarde tenía una cita con los compradores, unos inversionistas de la Ciudad de México que Javier había encontrado. Se reunirían en un restaurante en la ciudad más cercana para firmar los papeles preliminares, el final de una era. La curva era cerrada, flanqueada por un lado por la pared rocosa del cerro y por el otro por un barranco cubierto de huizaches. Era un punto ciego, un lugar que Ricardo siempre pasaba con precaución. Elena redujo la velocidad por instinto, casi como si la mano de su esposo estuviera sobre la suya en el volante, y entonces la vio, parada justo en el vértice de la curva, como si hubiera brotado de la misma tierra. Había una mujer. Llevaba una bata blanca, impecable, de esas que usan las enfermeras o los médicos. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo, y su rostro era una máscara de urgencia. No parecía real. Parecía una aparición, un espejismo creado por el calor y el dolor. Elena frenó en seco. El coche patinó un poco sobre la grava suelta, levantando una nube de polvo aún más densa. El corazón le martilleaba en los oídos. La mujer no se movió. Levantó una mano, no para pedir un aventón, sino para detenerla. Sus ojos oscuros estaban fijos en Elena, cargados de una intensidad que la atravesó. Elena bajó la ventanilla. Su mano temblaba. El aire caliente y seco del campo entró de golpe, cargado de olor a orégano silvestre. ¿Se le ofrece algo? ¿Está bien?, preguntó Elena con la voz más ronca de lo normal.
La mujer dio 2 pasos hacia el coche, su bata blanca ondeando suavemente. No parecía asustada de estar sola en medio de la nada. Parecía una mensajera con una misión ineludible. «Señora Elena», dijo la mujer, y el hecho de que supiera su nombre le heló la sangre a Elena. «Señora Elena Morales». «Sí, soy yo. ¿Nos conocemos?». La mujer negó con la cabeza. Una sombra de tristeza cruzó por su rostro. «No directamente. Yo cuidé a su esposo. En sus últimos días». Elena sintió un vuelco en el estómago. Un torbellino de imágenes la asaltó. Ricardo en esa cama de hospital, conectado a tubos, su piel perdiendo color, su mano, antes tan fuerte, ahora frágil en la suya. Recordaba a las enfermeras, pero sus rostros eran un borrón de cansancio y pena. «Ustedes», empezó Elena, tratando de ubicarla. «Mi nombre es Sofía. Fui su enfermera de cuidados paliativos», dijo la mujer. Su voz era suave pero firme. «Estuve con él en las últimas noches, cuando usted ya se había ido a descansar». Elena asintió lentamente. El recuerdo de esas noches era una herida que no cerraba. El sentimiento de culpa por haberse ido a casa, exhausta, dejando a Ricardo solo con extraños. «Gracias, gracias por su trabajo», murmuró Elena sin saber qué más decir. «Fue muy amable». «No estoy aquí por eso, señora», dijo Sofía, y su mirada se volvió aún más penetrante. Se acercó un paso más, casi apoyándose en la puerta del coche. Habló en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharla en esa inmensa soledad. «Estoy aquí por él, por don Ricardo». «¿Por Ricardo?», repitió Elena confundida. «Él me habló mucho de usted, y de este lugar, de la esperanza», dijo Sofía, y su mirada se desvió por un segundo hacia las colinas que se veían a lo lejos, las tierras que Elena estaba a punto de vender. «Me hizo prometerle algo. Me dijo que si alguna vez las cosas se ponían difíciles, yo debía buscarla. Me dio instrucciones muy precisas». La confusión de Elena se estaba convirtiendo en un nudo de ansiedad en su garganta. ¿Instrucciones? ¿Ricardo planeando algo desde su lecho de muerte? No tenía sentido. No la entiendo. ¿Qué instrucciones? Sofía metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó un sobre pequeño y arrugado. Se lo tendió a Elena. «Me dijo que usted entendería, y me pidió que le diera un mensaje muy importante». Sofía hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con los de Elena y, por un instante, Elena sintió que no era la enfermera quien le hablaba, sino el propio Ricardo a través de ella. La mujer respiró hondo y entonces, con una voz clara y resonante que cortó el silencio del campo, gritó las palabras que cambiarían todo. «Él no quiere que sigas esta ruta». El grito quedó suspendido en el aire, vibrando como la cuerda de una guitarra. No era un grito de pánico, sino de advertencia. Una orden, una súplica desde el más allá. Elena se quedó paralizada, con el sobre en la mano, sintiendo el papel delgado y frágil bajo sus dedos temblorosos. La ruta. No se refería a la carretera de grava. Se refería al camino que había tomado esa tarde. El camino hacia la venta, hacia la traición del sueño de Ricardo. El mundo pareció detenerse. El zumbido de los insectos, el murmullo del viento entre los huizaches, todo se silenció ante la enormidad de esas palabras. La mujer en bata blanca, Sofía, la miraba con una mezcla de compasión y deber cumplido. Había entregado su mensaje. El resto, ahora, dependía de Elena. El volante se sentía frío bajo sus manos sudorosas. Delante de ella, el camino continuaba hacia la ciudad, hacia los compradores, hacia el dinero que sus hijos anhelaban. Pero en su corazón, una nueva ruta acababa de abrirse, una llena de dudas, de misterio y de la inconfundible sensación de que su esposo, de alguna manera, todavía estaba con ella, luchando por su legado. Elena parpadeó, tratando de asimilar la escena. La mujer, Sofía, seguía allí. Su expresión solemne no había cambiado. El sobre en su mano se sentía extrañamente pesado, como si contuviera no solo un pedazo de papel, sino el peso de una verdad desconocida. Su primer instinto fue la incredulidad. Quizás esta mujer estaba loca. Quizás era una estafadora que de alguna manera se había enterado de la venta y quería aprovecharse de una viuda vulnerable. Pero había algo en su mirada, una sinceridad tan profunda y una tristeza tan genuina,
que desarmaba cualquier sospecha. Y sabía su nombre. Sabía de Ricardo. ¿Cómo puedo saber que dice la verdad?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Sofía pareció entender su duda. Él me dijo qué decirle para que usted me creyera. Me habló de la noche en que le propuso matrimonio, bajo el gran álamo que está junto al arroyo. Me dijo que usted llevaba un vestido de flores amarillas y que él le dio un anillo que no era de oro ni de plata, sino uno que había hecho él mismo con una ramita de sauce, porque era todo lo que tenía para ofrecerle en ese momento. Le prometió que un día le compraría el diamante más grande, pero usted le dijo que ese anillo de sauce era más valioso que cualquier piedra. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena sin que pudiera contenerlas. Ese recuerdo era suyo y de Ricardo, un secreto sagrado que nunca habían compartido con nadie, ni siquiera con sus hijos. Era la prueba irrefutable. Esta mujer no mentía. Ricardo, de alguna manera, le estaba hablando a través de ella. La conmoción era tan grande que sintió que el aire le faltaba. ¿Qué más le dijo? Logró preguntar. Que usted era su ancla de tierra firme. Así la llamaba él. Me dijo que cuando el mundo se sentía como una tormenta, usted era su ancla. Y que ahora, él tenía que ser la suya desde donde estuviera, relató Sofía. Su voz se suavizó, volviéndose casi un murmullo compasivo. Me dijo que sus hijos, por amor, a veces pueden equivocarse de camino, que su ambición es como un caballo sin riendas, que los quiere más que a nada, pero que no ven el verdadero valor de las cosas, no como usted y él lo veían. Cada palabra era una flecha directa al corazón de Elena. Era el lenguaje de Ricardo, sus metáforas, sus preocupaciones. Javier y su ambición, Luisa y su deslumbramiento. Él lo había visto todo, y desde su lecho de muerte, había urdido un plan para protegerla, para proteger su legado. ¿Y esta ruta?, preguntó Elena, mirando la carretera que se perdía a lo lejos. No es el camino de grava, señora. Es la decisión que ha tomado. La venta. Él me repitió una y otra vez. Dile a Elena que no firme nada, que no entregue la esperanza. Hay algo que no sabe, algo que debe descubrir por sí misma. Elena miró el sobre que tenía en la mano. Sus dedos, torpes por la emoción, rompieron el sello. Dentro había una sola llave, pequeña, de bronce, de aspecto antiguo, y una nota doblada, escrita con la letra temblorosa pero inconfundible de Ricardo en sus últimos días. Decía simplemente: busca en el principio de todo. Allí encontrarás la fuerza para el final. Te amo siempre, mi ancla de tierra firme. ¿El principio de todo?, susurró Elena para sí misma. ¿Qué significaba eso? Sofía pareció leer su mente. No sé qué significa, señora. Él solo me dijo que usted lo sabría. Mi deber era encontrarla y entregarle esto. Recorrí este camino todos los días a la misma hora, esperando ver su coche. Don Ricardo me dijo que usted pasaría por aquí cuando estuviera a punto de rendirse. Elena levantó la vista hacia la enfermera, una mujer extraña que se había convertido en el puente entre ella y su esposo. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué tomarse tantas molestias por un desconocido? Una sonrisa melancólica se dibujó en los labios de Sofía. Su esposo, en esos pocos días que lo cuidé, me recordó a mi padre, un hombre de campo, con las manos curtidas y el corazón noble. Murió hace años y sentí que no hice lo suficiente por él. Cuidar de don Ricardo, cumplir su última voluntad. De alguna manera, siento que estoy saldando una deuda con mi propio pasado. Él era un buen hombre, señora Elena. Se notaba en su mirada. En ese momento, el celular de Elena empezó a sonar, estridente, rompiendo la atmósfera casi sagrada que se había creado. En la pantalla brillaba el nombre de Javier. Lo dejó sonar. Sabía lo que quería. Preguntarle por qué se retrasaba. Presionarla para que llegara a la cita. Pero ahora, esa cita parecía un evento de otra vida. Tengo que irme, dijo Sofía, dando un paso atrás. Hay un coche esperándome más adelante. Solo vine a cumplir mi promesa. Espere. ¿Cómo puedo agradecerle?, dijo Elena, sintiendo una oleada de gratitud inmensa hacia esa extraña. Cuidando el legado de su esposo. Con eso es más que suficiente. Que Dios la bendiga, señora Elena. Y con esas palabras, Sofía se dio la vuelta y empezó a caminar por el borde de la carretera.
su bata blanca haciéndose más y más pequeña a la distancia, hasta que desapareció en la siguiente curva, dejando a Elena sola de nuevo, pero ya no desamparada. Ahora tenía una misión. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, Elena contestó. «Mamá, ¿dónde estás? Los inversionistas ya llegaron, llevan media hora esperando». La voz de Javier sonaba impaciente, casi molesta. Elena respiró hondo, sintiendo una nueva determinación crecer en su interior. La mujer frágil y cansada que había salido del rancho esa tarde había desaparecido. En su lugar estaba el ancla de tierra firme. «Hubo un contratiempo, Javier, no voy a poder llegar», dijo con una calma que se sorprendió a sí misma. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Qué? ¿Qué contratiempo? ¿Estás bien? ¿Le pasó algo al coche?» «Estoy perfectamente, y el coche también. Es un contratiempo de conciencia. No voy a vender el rancho, la cita se cancela». «¿Qué? Mamá, no puedes estar hablando en serio. Esto es un negocio de millones. Ya está todo apalabrado. No puedes hacerme esto». La voz de Javier subió de tono. La impaciencia se convirtió en furia. «No te estoy haciendo nada a ti, Javier. Estoy haciendo lo que tu padre hubiera querido. Hablamos en casa». Y sin esperar respuesta, colgó. Dio la vuelta al coche allí mismo, en medio del camino de grava, el Grand Marquis girando con una dignidad lenta y pesada. Mientras conducía de regreso a la Esperanza, el sol poniente ya no le parecía pálido, sino glorioso. El paisaje no era triste, sino vibrante de vida. Sostenía la pequeña llave de bronce en su mano derecha, el metal tibio contra su piel. «Busca en el principio de todo». Pensó en esas palabras. El principio de su matrimonio, el principio del rancho, el principio de su familia. De repente, una imagen vino a su mente, clara como el agua de un manantial. La primera cosa que Ricardo construyó en esas tierras, incluso antes de la casa principal, una pequeña cabaña de adobe cerca del viejo álamo, donde vivieron los primeros 2 años, soñando y planificando el futuro, el principio de todo. Hacia allá se dirigió, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que la batalla con sus hijos apenas comenzaba, pero por primera vez en meses, no se sentía sola. Ricardo estaba con ella, y juntos, siempre habían sido invencibles. La cabaña de adobe se erguía como un testamento del tiempo, sus paredes agrietadas por el sol y la lluvia, pero aún firmes. Hacía años que nadie la usaba, salvo para guardar herramientas viejas y monturas en desuso. El olor a polvo, cuero viejo y tierra seca, llenó las fosas nasales de Elena en cuanto abrió la puerta de madera, que rechinó en protesta. La luz del atardecer se colaba por la única y pequeña ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Todo estaba como lo recordaba, solo que cubierto por el velo del abandono. La pequeña mesa donde comían, las 2 sillas, la base de la cama que Ricardo había construido con sus propias manos. El principio de todo. Elena recorrió el pequeño espacio con la mirada, buscando algo que pudiera abrirse con la llave de bronce. No había cajas fuertes, ni cofres, ni muebles con cerradura. Solo la humildad de sus comienzos. Se sentó en una de las sillas. La madera crujió bajo su peso. La frustración comenzaba a asomar. ¿Y si había malinterpretado el mensaje? ¿Y si todo era una elaborada farsa? Miró la llave en su mano. Era demasiado pequeña para la puerta, demasiado ornamentada para una caja de herramientas. Entonces, sus ojos se posaron en la chimenea de piedra, el corazón de la cabaña en las frías noches de invierno. Ricardo la había construido él mismo, piedra por piedra. Estaba orgullosísimo de su trabajo. Recordó que él siempre decía que cada hogar necesita un corazón fuerte. Se acercó y pasó las manos por las piedras frías y rugosas. Y entonces la vio. Una de las piedras, a la altura de sus ojos, tenía un color ligeramente diferente, un tono más oscuro de arenisca, y en la junta de argamasa, casi invisible, había una pequeña ranura, del tamaño exacto para la llave. El corazón le dio un vuelco. Con manos temblorosas, insertó la llave de bronce. Encajó a la perfección. La giró, y escuchó un suave clic. La piedra se aflojó. Con cuidado, la retiró y la depositó en el suelo. Detrás, en el hueco oscuro, había una caja de metal, no muy grande pero pesada. Era una caja de seguridad sencilla,
de las que se usan para guardar documentos importantes. La sacó y la llevó a la mesa. El corazón le latía con fuerza. Dentro no había un testamento secreto ni fajos de billetes. Había una serie de cuadernos de contabilidad, de los que Ricardo siempre llevaba, y un diario personal de tapas de cuero, junto con varios sobres con el membrete de un banco que ella no reconocía. Abrió el diario primero. La última entrada era de una semana antes de su hospitalización final. La letra, aunque débil, era clara. Elena no sabe toda la verdad sobre la situación de Javier, leyó. Mi hijo, mi muchacho, su ambición lo ha cegado. Se ha metido en negocios turbios, con gente peligrosa. Me pidió un préstamo enorme hace unos meses, jurándome que era para una inversión segura. Le di una parte de nuestros ahorros confiando en él, pero me mintió. El dinero era para pagar deudas de juego y para mantener un estilo de vida que no puede permitirse. Su esposa Valeria lo empuja a aparentar, a vivir en ese mundo de lujos falsos. El coche BMW que conduce, las cenas en restaurantes de Polanco, todo es una fachada construida sobre arena. Elena tuvo que detenerse para respirar. Sentía un frío helado recorrerle la espalda, a pesar del calor de la tarde. Siguió leyendo. Ahora está desesperado. Me confesó que si no consigue una gran suma de dinero pronto, lo perderá todo. Y sé lo que eso significa. Mirará hacia la esperanza. Intentará convencer a su madre de vender. La presionará. Usará el amor que ella siente por él como un arma. Y Elena, con su corazón noble, podría ceder. No puedo permitirlo. Este rancho no es solo tierra. Es el fruto de nuestro trabajo. Es la seguridad de Elena. No puedo dejar que se queme en la hoguera de la vanidad de mi hijo. Las lágrimas de Elena ahora no eran de tristeza, sino de una rabia helada. La insistencia de Javier, su urgencia, la lógica aplastante que había usado, todo era una mentira. No era por el bienestar de ella, era por el suyo. La estaba usando para salvarse a sí mismo. Se sintió ingenua, traicionada. Abrió los sobres del banco. Eran estados de cuenta de una inversión que Ricardo había hecho años atrás, una que ni siquiera ella conocía. Aparentemente, había invertido una suma considerable en acciones de una empresa tecnológica cuando apenas comenzaba. A lo largo de los años esa inversión había crecido exponencialmente, convirtiéndose en una pequeña fortuna. Ricardo nunca se lo había dicho. Fiel a su naturaleza prudente, lo había guardado como un nido de seguridad para su vejez, un as bajo la manga para cualquier emergencia. Una emergencia que ahora había llegado. Los cuadernos de contabilidad revelaban la otra cara de la moneda. Mostraban retiros constantes de las cuentas del rancho, pequeñas sumas al principio, que luego se hicieron más y más grandes, todas firmadas por Javier, quien tenía poder notarial para ayudar a su padre con la administración. Eran la prueba del desfalco, del lento sangrado al que Javier había sometido el patrimonio familiar. Lo entendió todo. El plan de Javier era vender el rancho, usar una parte del dinero para pagar sus deudas, y luego probablemente intentar invertir el resto del dinero de Elena en otro de sus esquemas fallidos. La revelación fue devastadora, pero también extrañamente liberadora. La niebla de la duda y la culpa se había disipado. Ahora veía la situación con una claridad brutal. No estaba luchando contra el deseo de sus hijos de verla descansar. Estaba luchando contra la desesperación y la codicia de uno de ellos. En ese momento, escuchó el sonido de un motor acercándose. Miró por la ventana y vio la camioneta de Javier entrando a toda velocidad por el camino de tierra, levantando una estela de polvo. Se bajó de un portazo. Su rostro era una máscara de furia. Luisa venía en el asiento del copiloto, con el rostro pálido y preocupado. Elena cerró la caja de metal, la levantó y salió de la cabaña para enfrentarlos. Se paró frente a la puerta, con la caja abrazada contra su pecho como si fuera un escudo. El sol poniente le daba en la espalda, proyectando su sombra larga y firme sobre el suelo. «Mamá, ¿qué demonios te pasa? Me hiciste quedar como un idiota», gritó Javier mientras se acercaba, sin molestarse en ocultar su ira. Luisa se quedó junto a la camioneta, indecisa. «Más respeto, Javier. Sigues siendo mi hijo y yo sigo siendo tu madre», dijo Elena, su voz tranquila pero cortante como el acero.
Respeto. ¿Y el respeto a los tratos que yo hago? ¿El respeto a mi palabra? Ese negocio nos iba a solucionar la vida, espetó él, gesticulando con las manos. ¿Nos iba a solucionar la vida a quién, Javier? ¿A nosotros o a ti? Preguntó Elena, mirándolo fijamente a los ojos. Iba a pagar tus deudas. Iba a mantener el estilo de vida que le presumes a todos pero que no puedes pagar. Iba a salvarte de la gente a la que le debes dinero. La cara de Javier palideció. Se quedó sin palabras por un instante, su furia reemplazada por un shock absoluto. Miró la caja que su madre sostenía. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaste esa caja? Tartamudeó. Tu padre era un hombre mucho más inteligente de lo que tú creíste, hijo, dijo Elena, su voz cargada con el peso de la decepción. Él sabía lo que estabas haciendo. Sabía que nos estabas robando, y sabía que vendrías por el rancho. Así que dejó esto para mí, para abrirme los ojos. Luisa se acercó, sus ojos yendo de su madre a su hermano. ¿De qué está hablando Javier? ¿Qué es todo esto? Javier no respondió. Su mirada estaba fija en la caja, su mandíbula apretada. La fachada del hijo preocupado y del exitoso hombre de negocios se había derrumbado, revelando al hombre desesperado y acorralado que había debajo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Era el silencio de la verdad, cruda y dolorosa, que finalmente había salido a la luz en el mismo lugar donde todo había comenzado. La batalla por la esperanza no era solo por un pedazo de tierra, era por el alma de su familia. El rostro de Javier pasó del shock a una palidez enfermiza. Miró a su madre, luego a la caja, y finalmente a su hermana, cuya expresión de confusión se estaba transformando en una de horrorizada comprensión. El aire se llenó de una tensión casi palpable, el tipo de silencio que precede a una tormenta. No, no es lo que parece, mamá, balbuceó Javier dando un paso vacilante hacia adelante. Sí, tuve algunos problemas, algunos malos negocios, pero la venta del rancho era para beneficiarnos a todos, para asegurar tu futuro y el nuestro. Elena soltó una risa corta y amarga, un sonido que no se parecía en nada a su risa habitual, cálida y generosa. ¿Asegurar mi futuro? ¿Quitándome lo único que me queda de tu padre? ¿Usando su legado para tapar tus errores? Tu padre construyó este lugar con sus manos, Javier. Cada cerca, cada corral, cada surco en la tierra tiene una gota de su sudor, y tú querías venderlo como si fuera un terreno baldío para pagar un coche de lujo y cenas caras. Tú no entiendes el mundo en el que vivo, espetó Javier, su desesperación convirtiéndose de nuevo en ira. Hay presiones, apariencias que mantener. Valeria, su familia, esperan cierto nivel. ¿Y qué nivel espero yo? ¿Tu madre? Replicó Elena, su voz subiendo de volumen por primera vez. ¿El nivel de la honestidad, de la integridad, del respeto por el trabajo de tus padres? Esos son los valores que Ricardo y yo intentamos enseñarles. Parece que contigo fracasamos. Cada palabra era un golpe. Luisa finalmente rompió su silencio, su voz temblorosa. Javier, ¿es verdad? ¿Le has estado quitando dinero a papá? ¿Por eso estabas tan desesperado por vender? Javier se giró hacia ella, su rostro crispado. Tú no te metas, Luisa. Tú no sabes nada de negocios. Siempre has vivido en tu mundo de fantasía. Basta. La voz de Elena resonó con una autoridad que ninguno de los dos le había escuchado en años. La matriarca, la leona defendiendo su territorio, había despertado por completo. Esto no se trata de Luisa ni de tus excusas. Se trata de tu engaño. Tú y yo vamos a entrar a la casa y me vas a explicar cada uno de estos papeles. Señaló la caja. Y vas a escuchar muy bien lo que va a pasar a partir de ahora. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y caminó con paso firme hacia la casa principal, dejando a sus dos hijos atrás, parados en el polvo del atardecer. Javier, derrotado, la siguió con la cabeza gacha. Luisa se quedó un momento más, llorando en silencio, antes de seguir a su hermano. La conversación en la sala fue la más difícil de la vida de Elena. Con los documentos y el diario de Ricardo extendidos sobre la mesa de roble, la verdad se desplegó en toda su crudeza. Javier finalmente se quebró. Confesó todo. Las deudas, las mentiras, la presión que sentía por parte de su esposa y su círculo social. Habló de la vergüenza que lo consumía, del miedo a ser visto como un fracasado.
Elena lo escuchó en silencio, su corazón de madre doliéndose por la caída de su hijo, pero su mente clara y firme. No había lugar para la compasión ciega. Era el momento de la justicia y de las decisiones difíciles. La venta se cancela de forma definitiva. Mañana a primera hora llamaré a esos inversionistas y les pediré disculpas, aunque la culpa no sea mía, declaró Elena cuando Javier terminó. Segundo, me vas a devolver hasta el último centavo que tomaste del rancho. No me importa cómo, pero lo harás. Venderás ese coche que no puedes pagar. Tu esposa venderá algunos de sus bolsos de diseñador si es necesario. Aprenderán a vivir con lo que tienen, no con lo que aparentan. Javier asintió, sin atreverse a mirarla a los ojos. Y tercero, continuó Elena, su voz suavizándose un poco, vas a pedir ayuda. Necesitas enderezar tu vida, Javier. Y eso no lo puedes hacer solo. Pero la ayuda no vendrá de mí en forma de dinero. Mi ayuda será darte la oportunidad de redimirte. A partir de mañana, vendrás a trabajar al rancho, no como el patrón, sino como un peón más. Te levantarás al alba, trabajarás la tierra, repararás las cercas, aprenderás de nuevo el valor del trabajo duro, el valor de este lugar. Javier levantó la cabeza estupefacto. Mamá, no puedo. Mi trabajo, mi vida en la ciudad. No tienes un trabajo, Javier. Tienes deudas y mentiras. Y esa vida en la ciudad es la que te ha envenenado. Esta es tu única opción. O tomas este camino, el camino del trabajo y la humildad para reconstruir tu vida y mi confianza, o tomas tus cosas y te vas. Y si eliges irte, considera que la puerta de esta casa, y de mi corazón, se cerrará por mucho tiempo. La elección es tuya. Fue un ultimátum brutal, pero necesario. Elena sabía que el amor a veces no consiste en dar abrazos, sino en poner límites firmes. Luisa, que había permanecido en silencio, se acercó y puso una mano en el hombro de su madre. Yo te apoyo, mamá, y te ayudaré en lo que necesites. La noche fue larga y pesada. Javier se quedó en su antiguo cuarto, sumido en un silencio tormentoso. Elena no durmió. Se sentó en el porche, bajo el mismo cielo estrellado que había compartido tantas noches con Ricardo. Abrió la cuenta de inversión secreta que su esposo le había dejado. La cantidad era considerable, más que suficiente para asegurar su futuro y revitalizar el rancho. Ricardo, incluso después de muerto, la seguía cuidando. Sintió una oleada de gratitud y amor tan intensa que le quitó el aliento. Él no solo le había dejado dinero, le había dejado un mapa, una estrategia, la fuerza para enfrentar la tormenta. Era, en efecto, su ancla. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol teñían el horizonte, Elena salió y encontró a Javier esperándola en el porche. Tenía los ojos hinchados y llevaba puesta ropa vieja de trabajo que había encontrado en su armario. No dijo nada, simplemente asintió, una mirada de resignación y quizás una pizca de alivio en sus ojos. Elena le devolvió el asentimiento. El capataz, Mateo, te dirá por dónde empezar. El trabajo es duro. Lo sé, dijo Javier en voz baja, y se fue, caminando hacia los corrales donde los hombres ya comenzaban sus labores. Elena lo observó alejarse. No sabía si su hijo lograría redimirse. El camino sería largo y difícil, pero al ponerle un alto, al forzarlo a enfrentar las consecuencias de sus actos, le había dado la única oportunidad real de salvarse. Miró sus tierras, la esperanza, que se desperezaban bajo el sol de la mañana. Ya no eran solo un legado del pasado, sino un proyecto de futuro, un lugar de sanación, un lugar donde su familia, rota y herida, podría con el tiempo volver a echar raíces. La mujer de la bata blanca le había dicho que Ricardo no quería que siguiera esa ruta, y ahora Elena sabía por qué. Su verdadera ruta no era la de la rendición, sino la de la lucha, la reconstrucción y sobre todo la de la esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La vida en el rancho. La esperanza adoptó un nuevo ritmo, uno marcado por el trabajo arduo y los silencios cargados de significado. Elena se volcó en la administración con una energía que no sabía que poseía. Con la ayuda de don Guillermo, un viejo abogado y amigo de la familia, puso en orden las finanzas. Usó una parte del dinero de la inversión de Ricardo no para lujos, sino para modernizar el rancho.
Compró un nuevo sistema de riego por goteo para combatir la sequía, invirtió en ganado de mejor calidad y comenzó un pequeño proyecto de agricultura orgánica, vendiendo hortalizas a restaurantes y mercados locales. La esperanza, que había estado languideciendo, comenzó a florecer de nuevo. Javier, por su parte, cumplió su palabra. Cada mañana, antes del amanecer, se unía a los trabajadores. Al principio, fue un desastre. Sus manos, acostumbradas a los teclados y a los volantes de coches de lujo, se llenaron de ampollas. Su cuerpo, debilitado por una vida sedentaria, le dolía cada noche. Los otros trabajadores lo miraban con una mezcla de recelo y curiosidad. Era el patroncito caído en desgracia. Pero Javier aguantó. Aprendió a reparar cercas, a arrear ganado, a limpiar los corrales. Aprendió a escuchar más y a hablar menos. El sol del campo curtió su piel y el trabajo físico adelgazó su cuerpo, pero fortaleció un espíritu que él no sabía que tenía. Su esposa, Valeria, fue una historia diferente. Al principio, montó en cólera. Le gritó a Javier, lo llamó fracasado, lo amenazó con el divorcio. Se negó a vender sus cosas de lujo, aferrándose a los últimos vestigios de su vida de apariencias. Visitó a Elena una vez, en un intento de manipularla. Suegra, usted no entiende. Javier tiene un potencial enorme. Enterrarlo aquí es un desperdicio. Además, ¿qué dirá la gente? Llevaba un vestido de seda y unos lentes de sol Gucci que parecían fuera de lugar en el porche polvoriento. Elena la escuchó con paciencia, y luego le respondió con calma. Lo que diga la gente me tiene sin cuidado, Valeria. Me importa lo que diga mi conciencia. Y mi conciencia me dice que mi hijo necesita aprender a ser un hombre de verdad, no un maniquí en un escaparate. Si quieres apoyarlo en ese camino, bienvenida. Si no, la puerta es ancha. Valeria se fue furiosa y no volvió. Un mes después, le pidió el divorcio a Javier. Fue un golpe duro para él, pero también una liberación. Se dio cuenta de que su matrimonio, como gran parte de su vida, había sido una fachada. Luisa se convirtió en el pilar de Elena. Viajaba desde la ciudad cada fin de semana, no para supervisar, sino para ayudar. Se metía en la cocina con su madre a preparar conservas con las hortalizas del huerto. Aprendió a llevar los libros de contabilidad del nuevo negocio orgánico y, sobre todo, le brindó a Elena el apoyo emocional que tanto necesitaba. Su relación, que siempre había sido buena, se profundizó, forjándose en la adversidad y el trabajo compartido. Una tarde, meses después del enfrentamiento, Elena estaba sentada en el porche, revisando unas facturas, cuando Javier se acercó. Estaba sucio de tierra y sudor, pero sus ojos estaban claros. Se sentó en los escalones, en silencio por un largo rato. Hoy aprendí a ayudar en el parto de una vaca, dijo finalmente con una media sonrisa. Fue increíble ver la vida así, de cerca, tan real. Elena dejó los papeles a un lado. Tu padre amaba esa parte del rancho. Decía que era un recordatorio de que la vida siempre se abre paso. Lo he estado pensando mucho, continuó Javier. Su voz era seria. En él, en todo lo que hice. Fui un idiota, mamá. Un ciego. Estaba tan obsesionado con la idea del éxito que los demás me vendían, que nunca me detuve a pensar en qué era el éxito para mí, o para nosotros. Miró a su alrededor, a las tierras que se extendían bajo el cielo azul. Creo que esto es el éxito. Tener un lugar al que pertenecer, hacer un trabajo honesto, ver crecer las cosas. Elena sintió que un nudo se deshacía en su pecho. Eran las palabras que había anhelado escuchar. Nunca es tarde para descubrirlo, hijo. Quiero devolverte hasta el último centavo, dijo él con firmeza. El coche ya se vendió. El departamento está en venta. Con el divorcio Valeria se quedó con muchas cosas, pero no me importa. Empezaré de cero. Quiero ganarme mi lugar aquí. De verdad. No como un castigo, sino porque quiero estar aquí. Era la primera vez que Elena veía en los ojos de su hijo no la ambición desesperada, sino un propósito genuino. Sabía que el camino de la redención era largo, pero Javier había dado el primer paso, el más importante. Le tendió la mano, y él la tomó. Su mano ya no era suave, sino áspera y callosa, la mano de un hombre que trabaja la tierra. En ese apretón, Elena sintió que no solo recuperaba a su hijo, sino que el legado de Ricardo se solidificaba.
transformándose de un recuerdo en una realidad viva y palpitante. Los meses siguieron pasando, trayendo consigo nuevas rutinas y una paz ganada a pulso. La relación entre Elena y Javier se reconstruyó lentamente, no sobre las cenizas del pasado, sino sobre los cimientos de un nuevo respeto mutuo. Javier ya no era el ejecutivo arrogante, sino un hombre más callado, más observador. Descubrió que tenía un talento natural para la ganadería, un ojo para los animales que, según el capataz Mateo, había heredado directamente de don Ricardo. Sus conversaciones con Elena ya no eran sobre dinero o negocios, sino sobre la lluvia, la salud del ganado, los precios del maíz. Eran conversaciones sencillas, arraigadas a la tierra, y por eso mismo, infinitamente más valiosas. Luisa también encontró su lugar en el nuevo esquema de la esperanza. Su esposo, al ver el cambio en su cuñado y la nueva vitalidad del rancho, se interesó en el proyecto. Con su experiencia en negocios, ayudó a crear una marca para los productos orgánicos del rancho, Sabores de la Esperanza, y a establecer canales de distribución más amplios. Los fines de semana familiares se convirtieron en reuniones de trabajo y celebración, donde se mezclaban las estrategias de marketing con el aroma de la barbacoa en el patio. La familia, que había estado al borde de la desintegración, se estaba uniendo de una manera nueva y más fuerte. Un día, mientras organizaba el viejo escritorio de Ricardo, Elena encontró una fotografía. Era de ella y Ricardo, tomada hacía unos 30 años. Estaban de pie en la cima de una colina, con todo el rancho a sus espaldas. Ricardo la abrazaba por los hombros, y ambos sonreían a la cámara, sus rostros llenos de amor y de sueños. Detrás de la foto, con la caligrafía de Ricardo, había una frase: nuestro paraíso, no por lo que es, sino por lo que nos costó construirlo juntos. Elena apretó la foto contra su pecho. Ahora entendía el verdadero significado de esas palabras. El valor no estaba en la posesión, sino en el esfuerzo, en el sacrificio, en el amor invertido. Javier, a su manera dolorosa, estaba empezando a aprender esa lección. La fama de los productos de Sabores de la Esperanza creció. Un día, recibieron un pedido de un prestigioso hotel en Beverly Hills que buscaba proveedores de alimentos orgánicos y auténticos de México. Javier fue el encargado de negociar el trato. Cuando cerró el acuerdo, llamó a su madre, su voz llena de un orgullo tranquilo y genuino que Elena no le había escuchado nunca. No era la euforia arrogante de antes, sino la satisfacción profunda de un logro ganado con trabajo honesto. Lo hicimos, mamá. Papá estaría orgulloso, le dijo. Y Elena supo que era verdad. Decidió que era hora de hacer algo que había estado posponiendo. Usando los contactos de don Guillermo, localizó a la enfermera, a Sofía. La invitó al rancho. La mujer llegó una tarde de sábado, con la misma mirada serena y amable que Elena recordaba. Ya no llevaba su bata blanca, sino un vestido sencillo. Elena la recibió con un abrazo. Quería que vieras lo que ayudaste a salvar, le dijo Elena, mientras la guiaba por el porche, desde donde se veía el rancho en plena actividad. Le contó todo lo que había sucedido: la confrontación, la confesión de Javier, su transformación, el renacimiento de la esperanza. Sofía escuchaba en silencio, con una pequeña sonrisa en los labios. Don Ricardo sabía que usted tenía la fuerza para hacerlo. Él no dudó ni un segundo de usted, de su ancla de tierra firme. Esa tarde, celebraron con una gran comida en el jardín. Javier, con sus manos de trabajador, sirvió la carne asada. Luisa reía con sus hijos, que correteaban por el césped. Elena y Sofía se sentaron juntas, observando la escena. A veces, dijo Elena pensativa, la vida nos pone en una encrucijada, en una curva peligrosa, y creemos que el único camino es el que parece más fácil, o el que todos nos dicen que tomemos. Pero hay que tener el valor de escuchar esa vocecita interior, o a veces, a un mensajero inesperado en el camino, que nos dice que hay otra ruta. Una más difícil, sí, pero la correcta. Sofía asintió. El camino correcto casi nunca es el más corto, señora Elena. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de los mismos colores que ella y Ricardo solían admirar, Elena sintió una paz profunda. La herida de la traición de su hijo había comenzado a sanar.
reemplazada por el orgullo de verlo renacer. La ausencia de Ricardo seguía doliendo, pero ya no era un vacío, sino una presencia cálida que la inspiraba cada día. Había honrado su memoria no aferrándose al pasado, sino transformando su legado en un futuro vibrante para las generaciones venideras. La mujer de la bata blanca no solo le había advertido sobre una ruta equivocada, le había mostrado el camino de regreso a sí misma, a su fuerza, a su propósito, y esa, se dio cuenta Elena, era la mayor herencia de todas. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa. La mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre. Como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Me encantaría saber qué te pareció esta historia. Tu opinión es muy importante para mí. Déjame un comentario contándome qué parte te emocionó más y, si te animas,
Cuéntame desde qué ciudad o país me estás leyendo. Me llena de alegría saber hasta dónde llegan estas reflexiones. Si tienes alguna idea para una futura historia o algún tema que te gustaría que tratáramos, por favor, compártela. Este canal lo construimos juntos. Como una forma de agradecer tu tiempo y tu apoyo, he dejado un par de recetas sencillas de tés relajantes y un postre sin azúcar en el primer comentario fijado. Es un pequeño regalo de mi parte para apapachar el cuerpo y el alma. Gracias por seguirme y por ser parte de esta comunidad. Que Dios te proteja a